Ok, entonces, bueno, comenzaremos esta unidad viendo eh, cómo están relacionados, ¿cierto?, los conjuntos, ¿ya? Que los vamos a llamar más tarde eventos, ¿ya? Y específicamente vamos a ver cómo estos se pueden unir o cómo se pueden intersectar entre sí, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con un ejemplo, ya que ahí aparece, en donde lo vamos a analizar, vamos a ver cómo lo vamos a representar, para luego después tratar de utilizarlo para calcular probabilidades, ¿cierto? Que es para lo que nosotros vamos a aprender todo esto, ¿bien? Entonces, bueno, dice que en un colegio ya 35 estudiantes participan en diferentes talleres. Hay 12 que participan en debate, hay 15 que participan en pintura y 13 que participan en robótica, ¿ya? Y como los talleres de pintura y debate tienen el mismo horario, ningún estudiante puede participar en ambos, ¿cierto? Porque no pueden estar en dos partes a la vez. Y los talleres de pintura y robótica se dan en diferentes horarios. Por lo tanto, 5 estudiantes, ¿ya?, del taller de robótica también están en el de pintura, ¿ya? Porque como son en distintos horarios, puedo asistir a uno o puedo asistir al otro, ¿ya? Ahora, ninguno de los estudiantes de debate participa en el taller de robótica, ¿cierto? Porque están, por si acaso, para que igual no piensen en eso. Ahora, la información que está arriba descrita la podemos ver eh, mediante esos círculos, llamémoslo así por ahora, ¿ya? En donde están cerrando todos los estudiantes que están, por ejemplo, participando en debate, a los que están en pintura y los que están en robótica, ¿ya? Ahora, si se fijan, ahí pintura y robótica están como entrelazados, ¿ya? Porque están dándose a la vez, ya están dándose en el mismo horario, ¿ya? Entonces, o sea, perdón, en distintos horarios. Y como debate y pintura están dados en el mismo horario, están separados porque no pueden estar un estudiante acá y un estudiante allá, o sea, a la vez, ¿ya? O sea, debate está solito, ¿ya? Porque vemos que esos dos estudiantes están solamente en debate, y en pintura y robótica se da la casualidad de que hay 5 alumnos que están tanto en pintura como en robótica. Pero como esos estudiantes no pueden estar como contados dos veces, ya se colocan al centro para que automáticamente esos 5 estén en pintura y esos 5 también estén en robótica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo ver si esto cuadra con lo que están describiendo arriba? Arriba dice que hay 12, ¿cierto?, en debate. Por lo tanto, si yo sumo todo lo que está dentro de nuestro círculo morado, va a ser 12. Ya dice que hay 15 en pintura, pero resulta que en pintura, si yo veo el círculo, veo dos números, ¿cierto? Veo el 10 y el 5, pero si yo lo sumo, me va a dar 15, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes participan en pintura? Tengo que ver todo lo que está dentro del círculo celeste, ¿ya? No tan solo lo que está solo en el celeste, sino que tengo que ver lo que está afuera, como es el 10, y lo que está entre medio, que también es el 5. Y sumarlos, y ahí me va a dar, ¿cierto?, la sumatoria de, en este caso, pintura. Y en robótica pasa exactamente lo mismo. Como tengo un 8 y un 5, al sumar, me va a dar una matrícula de 13 estudiantes que participan, ¿ya? Ahora, ¿por qué coloco el 5? Porque el 5 me dice que son los estudiantes que participan en ambos talleres, ¿ya? Pero yo no puedo poner, por ejemplo, pintura 15, robótica 13, porque si yo sumo todos los números, me tiene que dar 35, porque son 35 estudiantes que están repartidos, ¿ya? Entonces, si yo imagínense que yo colocara debate 12, pintura 15, robótica 13, y sumo todo eso, me da 40, y no me serviría. Entonces, por eso el 5 lo tengo que colocar entre ambos, ¿ya? Ahora, esos círculos que tenemos ahí reciben un nombre, ¿ya? Y reciben el nombre de diagrama de Venn, ¿ya? El diagrama de Venn, ¿cierto?, es una forma de representar conjuntos, ya que antiguamente, cuando ustedes estaban chiquititos, era cuando ustedes veían, por ejemplo, el conjunto de juguetes con el conjunto de casas, con el conjunto de vehículos, ¿cierto? Y ustedes podían ir viendo los elementos que están dentro del conjunto, ¿cierto? Y uno los nombraba,
Después estos conjuntos se mutaron a números y uno podía ir viendo cuando uno se juntaba un conjunto con otro. De hecho, en arte se ve mucho con el tema de los colores, cuando tenemos los colores primarios que se van juntando entre sí y van formando colores nuevos. Entonces, tenemos varias aplicaciones en donde el trasfondo de esto, ¿cierto? La forma en cómo se representa todo esto se llama diagrama de Venn, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad del diagrama de Venn? En donde nosotros podemos ver de manera gráfica cómo está distribuida, ¿cierto?, nuestros datos, mediante eventos que pueden ser intersectados o tal vez no van a ser intersectados, ¿ya? Ahora, eh, estos conjuntos, ¿cierto?, que son representados en estos diagramas de Venn, tenemos que también definirlo bien, ¿ya? Y según ahí aparece allá en el libro a la derecha, dice que el conjunto es una colección de elementos, ¿ya? Que tienen propiedades en común, por ejemplo, todos los que asisten a debate, todos los que asisten a cultura, ¿cierto? Son elementos en común, ¿ya? Y un conjunto, ¿cierto?, puede estar definido por extensión, que es cuando se enumeran sus elementos, por ejemplo, extensión sería que ahí estuviera Pedrito, Juanito, María, Ana, Teresa, y voy enumerando todos los estudiantes, ¿cierto?, que pertenecen al taller de debate, o también puede ser por comprensión, ya que es donde se describen las características comunes de todos los elementos. Por ejemplo, todos los estudiantes de debate. Ahí, ¿cierto? Es ¿cierto?, una característica en común de ellos, y no los tengo que enumerar a todos. Ya, por ejemplo, si yo hablo de números, puedo decir todos los números pares menores que 10. Ya, 2, 4, 6, 8. Números pares menores que 10. ¿Ya? Eso sería como comprensión. Ahora, si yo los quiero escribir por extensión, tengo que dibujar dentro del círculo 2, 4, 6, 8. Los escribo. ¿Ya? Entonces, esas son dos formas como yo puedo representar. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve tener un diagrama? ¿Ya? Me sirve porque visualmente yo puedo responder con mayor facilidad a lo que se me quiere consultar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo acá me dicen, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura o al taller de debate? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cuánto sería la respuesta ahí? Si la pregunta fuera, ¿cuántos de ellos que están ahí arriba, ¿cierto?, asisten al taller de pintura o al taller de debate? ¿Cuánto me daría ahí? Sí, sí. Número de estudiantes que van al taller de pintura o al de debate. ¿Ah? Pero veámoslo desde el conjunto, mirando el diagrama de Venn. Si yo pregunto, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura o al taller de debate? ¿Y en total serían? ¿Cuántos? Es que no lo escuché. Más fuerte, Catherine, no lo escuché. 22, 27, ¿cuántos serían? A ver. Ya. Mm. A ver, acá en el chat me están diciendo igual, 27. Ya, y vamos a analizar qué va a pasar con ese 5 de ahí. Ya, a ver, la pregunta dice acá, ¿cuáles de ellos van al taller de pintura o al de debate? Ya, primero tenemos que definir cada uno, ¿cierto? A ver, ¿cuántos van a pintura? 15, ¿no? ¿10 o 15? 15. 15, ¿cierto? Ya, independiente que los 5 también asisten a robótica, ¿ya? ¿Cierto? Que eso es una realidad, ¿cierto? Porque esos 5 de ahí asisten a los dos, ¿sí? Si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos asisten a pintura? Tengo que decir que son 15, ¿ya? Porque son 15 los que están dentro de mi círculo, ¿ya? Dentro de mi diagrama está abarcando el 10 y el 5. Entonces son 15. Ahora, en debate yo tengo 12, ¿ya? Por lo tanto, si me están preguntando quiénes asisten a pintura o a debate, yo tengo que sumarlos, ¿sí? Porque el estudiante puede estar en uno o en el otro. Entonces, como conjunto, yo voy a tener ahí un total de 27. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ustedes tienen que analizar. Ya, entonces, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura o el de debate? 27. ¿Ya? Ahora,
La segunda, abajo, dice, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura o al de robótica? ¿Cuántos van al taller de pintura o al de robótica? Ahí ya tenemos una respuesta. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y en total cuántos serían? ¿Ya? ¿Hay atrás? ¿Ya? ¿También? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Antonia? ¿Cuántos asistirán a pintura o robótica? En pintura existen 15 y en robótica 13, ¿no? Sí, en pintura asisten 15 y en robótica asisten 13, pero hay 5 que asisten a los dos. ¿Ya? Así que, ¿ya? Andrea me dice 28, Raúl dice 25. A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Ya? Porque acá aparece algo bastante particular. ¿Ya? Acá tenemos que considerar a los que van al taller de pintura, que sabemos que son 15, ¿ya? Pero también sabemos que de robótica van a ir 13, ¿ya? Ahora, yo no puedo contar dos veces a una misma persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que hay 15 en pintura, hay 5 que están en ambos cursos, ¿ya? Y esos 5 no los puedo contar en pintura y además en robótica, porque tendría una mayor cantidad de estudiantes, que en realidad no lo es. Entonces, cuando yo tengo que unir, ¿ya? Estos estudiantes, tanto de pintura como de robótica, yo tengo que considerar esos 5, los considero una sola vez. O los cuento como pintura o los cuento como robótica, ¿ya? Pero no los puedo contar dos veces. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a sumar el 10 con el 5 con el 8. Y ahí me va a dar un total de 23 estudiantes, ¿ya? Entonces ahí voy a tener a 23 estudiantes que están en pintura o en robótica, ¿bien? Entonces ahora es súper importante que podamos analizar y comprender bien esta parte, ¿ya? Porque esta parte es importantísima para cuando después nosotros podamos analizar conjuntos en donde tal vez no tengamos estudiantes en cursos, sino que vamos a tener números, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, saber considerar cuando tenemos una intersección o cuando tenemos una unión, ¿ya? Ahora, veamos las preguntas de la derecha. Dice, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura y al de robótica? Si se fijan acá, es muy parecida a la pregunta anterior. La única diferencia es que en vez de decir pintura o robótica, estamos diciendo pintura y robótica. ¿Se fijan que hay un cambio de letrita? Que en vez de una O hay una I. Ya. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura y al de robótica? 5. Sí, 5. ¿Ya? 5, sí. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuáles son los estudiantes que van a los dos talleres. ¿Sí? Entonces, ahí yo claramente tengo que mirar solamente la intersección, ¿cierto? Tengo que ver cuántos estudiantes cumplen, ¿cierto? Con la condición de que asista tanto a pintura como también vaya a asistir a robótica. Bien, ahora, y la última dice, ¿cuántos de ellos van al taller de pintura y también al de debate? Eh, Ninguno. Ninguno, ¿cierto? Sí. Porque nosotros, si nosotros observamos, ¿cierto?, ese diagrama, nosotros podemos ver que en debate van 12, ¿cierto? Y en pintura van 15, pero no hay ninguna parte en donde dice que hay algún estudiante que asista a los dos talleres, ¿sí? Entonces, no hay ningún estudiante que participe en pintura y que además participe en debate, ¿cierto? Son totalmente separados. Entonces, cuando nosotros encontramos estas soluciones en donde no hay ningún participante, llamémoslo así, no hay ningún alumno, nosotros vamos a decir que este se va a tratar de un conjunto vacío, ¿ya? Es un conjunto donde no hay elementos, ¿ya? Entonces, si nos preguntan cuál es el conjunto de los estudiantes que asisten al taller de pintura y al taller de debate, es un conjunto vacío, ¿ya? ¿Existe el conjunto? Sí, pero tiene cero elementos, ¿ya? Eso es como la definición, ¿ya? Ahora, veamos un par de ejemplos.
Veámoslo un poquito más ahora numérico, ¿ya? Empecemos a ver ya numéricamente cómo se trata. A ver, dice que vamos a lanzar un dado, ¿ya? Eso es como nuestro experimento. Ya recordemos que el dado, ¿cierto? Es un cubo que tiene 6 caras, ¿cierto? Y cada cara tiene un número, ¿cierto? Escrito del 1 al 6. Ahora, vamos a generar tres conjuntos, ¿ya? El conjunto A, que va a ser obtener un número par, el conjunto B, que va a ser obtener un número menor que 4, y el conjunto C, que va a ser obtener un número primo. ¿Bien? Ahora, este conjunto, ya estos tres conjuntos están dados en este diagrama de Venn que vemos acá a la derecha, ¿ya? En donde vemos que los numeritos del 1 al 6 están distribuidos dependiendo del conjunto al cual pertenezcan. ¿Ya? Por ejemplo, obtener un número par tenemos 2, 4, 6. ¿Sí? Obtener número menor que 4 va a ser 1, 2, 3. Y obtener número primo va a ser 2, 3 y 5, ya que son los primos que podemos encontrar en un dado. Ahora, vemos que hay números que se repiten, ¿cierto? Vemos que el 2 está en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C. Por lo tanto, va a estar al centro, ¿cierto? Lo vamos a tener acá, en el centro donde va a estar ese 2 perteneciente a los tres conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, el 3 va a estar solamente en el conjunto B y C, ¿ya? Porque el 3 es un número menor que 4, pero además es primo. Por lo tanto, el 3 va a estar en la intersección del B y el C, pero no del A. Por eso está como un poquito, se ve como un poquito más abajo. ¿Ya? Y asimismo, bueno, vamos a ver en donde el número no esté en otro conjunto, por ejemplo el 1, que está solamente como número menor que 4, va a estar solamente en el conjunto B y no va a estar en ningún otro. Por eso lo dejaron como esquinadito arriba para que no se confunda, ¿cierto? Y no esté intersectado con ningún otro. Lo mismo con el 4 y el 6, ¿ya? Que la única opción ahí es que este sean números pares, ¿ya? Entonces no está. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué va a pasar ahora? Yo tengo que generar, bueno, aparte de la definición de estos conjuntos, generar problemáticas, preguntas acerca de esto, ¿ya? Y las problemáticas vienen en relación a preguntar por probabilidades, cálculo de probabilidades, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, vamos a ver dos casos acá. ¿Cuál es la probabilidad? De hecho, lo vamos a dejar ahora así un poquito más grande para poder analizar cada uno de ellos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, ¿cierto? Resulte un número par o un número primo. ¿Ya? O sea, yo lanzo mi dado una vez y el resultado, ¿cuál es la probabilidad de que este sea par o que sea primo? ¿Ya? Entonces, eso se refiere a la unión de dos conjuntos, el conjunto par y el conjunto primo. ¿Ya? ¿Por qué es la unión? Porque estoy diciendo O. ¿Ya? Esa letrita O me va a indicar, ¿cierto?, que voy a tener que unir ambos conjuntos. ¿Ya? Y tener que calcular la probabilidad de cada uno de ellos. Ahora, como tengo mi diagrama de Venn, yo básicamente puedo considerar enseguida cuáles son los conjuntos. En este caso, el conjunto de los números pares, que es el A, y el conjunto de los números primos, que es el celeste, el C. ¿Ya? Y decir, ¿cuál sería mi probabilidad de que suceda este evento? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Dos cosas. Primero, los casos favorables. ¿Qué número sería favorable que yo obtenga para que esto se cumpla? Por ejemplo, si cae en 1, ¿es favorable? No, ¿cierto? Porque el 1 no es primo ni tampoco es par. ¿Sí? Por ejemplo, si cae en el 2, ¿me sirve? Sí, porque es par. Sí, Y es primo. ¿Sí? Ya, y si cae en 3, no, también porque es no primo. es. ¿Sí? Y si es 4, también, porque es par. Y si cae en 5, también, porque es primo. Y si cae en 6, también, porque es par. Claro, todo menos el 1. Entonces, cuando yo quiero dar una probabilidad, ¿qué era lo que yo tenía que usar? Tenía que usar la regla de Laplace. ¿Qué decía la regla de Laplace? Decía que tenía que realizar una fracción, ¿cierto? Que era la probabilidad, en donde arriba yo debo escribir la cantidad de casos favorables.
¿Ya? En este caso, ¿cuántos casos favorables tengo? ¿Cuántos son? 5 casos favorables, ¿cierto? El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Son 5 casos. ¿Y cuánto es el total de casos posibles? 6. Entonces yo tengo 5 de 6. O sea, la probabilidad de que al lanzar un dado este sea un número par o un número primo va a ser 5 de 6. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a obtener acá. Entonces, la regla de Laplace, ¿cierto? Nos dice que si yo tengo un evento, ¿cierto? En donde la probabilidad de que caiga una cara sea la misma para todas, ¿cierto? Porque yo cuando lanzo un dado puede caer cualquier número, ¿ya? No es que el dado tenga una forma especial para que caiga una cara más que otra. Yo puedo aplicar esta regla, ¿ya? Y la regla siempre va a ser casos favorables arriba, casos totales abajo, ¿ya? Entonces yo tengo que siempre identificar cuántos casos favorables tengo, en este caso eran 5, y el caso total de los dados siempre son 6, ¿ya? Entonces, ya, ahí tenemos, ¿cierto? La primera probabilidad, ¿bien? Ahora, analicemos el segundo caso. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un número primo menor que 4? Fíjense bien, tiene que ser primo y además tiene que ser menor que 4. ¿Ya? Fíjense que acá no está la letra I, ¿cierto? No está como obtener un número primo y menor que 4. No, aquí lo dice como de corrido, ¿ya? Pero si uno lo analiza, ¿cierto? Se ve claramente de que ahí la I está de manera imaginaria, ¿cierto? Está como inserta dentro de nuestro problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver qué número va a ser primo y además menor que 4, ¿cierto? Para que cuadre con lo que nos están pidiendo. Entonces, acá nosotros en nuestro diagrama de Venn, que es el mismo de arriba, podemos ver que solamente el 2 y el 3 cumple con que es un número primo y además va a ser menor que 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuántos casos favorables voy a tener? En este ejemplo, ya ahí la Andrea me respondió. ¿Cuántos casos favorables? Dos, ¿cierto? De un total de 6. Entonces voy a tener 2 sextos, ¿cierto? Que va a ser la probabilidad de que al lanzar el dado, este sea un número par, perdón, un número primo menor que 4. ¿Ya? Entonces sería 2 de 6. Ahora, tenemos la opción de simplificar el resultado o no simplificarlo. Ya, eso va a depender mucho, por ejemplo, de que si me lo piden simplificado, va a depender mucho tal vez si es que yo estoy haciendo una actividad con alternativas y la alternativa esté simplificada, ya ahí me va a obligar a simplificar. Pero si no, por lo general no se simplifica, ¿ya? Siempre se trata de mostrar la cantidad de casos favorables con la cantidad total, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? De este primer ejercicio de ejemplo, ¿qué les causa? Ya, sigamos entonces. Veamos acá. Veamos, dice, se realizó una encuesta a 70 estudiantes acerca de sus gustos musicales. Los resultados fueron que 15 escuchan reggaetón y trap. Hay 12 que escuchan trap y pop. Bueno, me rara la mezcla, pero bueno, es así. 14 escuchan pop y reggaetón. 25 solo escuchan reggaetón. 4 solo escuchan pop y 10 escuchan los tres estilos de música. ¿Ya? Con la información entregada se completa el diagrama de Venn, en el que se incluyen los valores que representan la cantidad de elementos que corresponden al conjunto A, que fue reggaetón, el conjunto B, que fue pop, y el conjunto C, que fue trap. Y comienza la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que le guste el reggaetón o el pop? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá?
primero identificar dónde están los conjuntos, ¿cierto? Reggaetón dijimos que era el conjunto A, el que tenemos, ¿cierto?, arriba a la izquierda. Y el conjunto pop va a ser el que está a la derecha, el B. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para calcular esta probabilidad? Para poder averiguar que le guste el reggaetón o el pop, ¿qué tendría que hacer? Matemáticamente hablando, porque tengo que calcular mis casos favorables, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían mis casos favorables ahí? ¿Qué tendría que hacer con esos datos del conjunto? A ver, ¿cuántas personas de las 70 escucha reggaetón o escucha pop? A ver, ¿cuántos serían? Creo que reggaetón escuchan 44 personas. Ya. Y si Y reggaetón. del pop escuchan 20 personas. Ya, pero ¿qué va a pasar ahí con los que escuchan ambos géneros? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿cómo puedo averiguar los casos? Porque los casos totales yo sé que son 70. O sea, yo sé que esto va a estar partido en 70 igual. Ya, pero el tema acá es los casos favorables, ¿cierto? ¿Cómo yo detecto los casos favorables? ¿Cuántos casos favorables tendría? ¿Cuántas personas les gusta el reggaetón o el pop? ¿Qué debería hacer yo matemáticamente? A ver si miro su conjunto. Claro, pero para sacar la probabilidad tenemos que calcular los casos favorables, ¿sí? Así como lo hicimos con el dado, ¿cierto? Ver cuántos son. Ahora, ¿cómo puedo averiguar cuántos casos favorables son al tener ese diagrama? Sumando, perfecto. ¿Qué voy a sumar? Ya, ¿y dónde encuentro esos casos favorables? ¿Dónde los voy a encontrar? Acá, ¿cierto? Los voy a encontrar también acá. Entonces, ¿qué tiene que sumar? Los 6 números. ¿Sí? Ojo, estos de acá en medio, los vamos a sumar. No puedo sumar esto y además sumar todo eso. Tengo que sumar eso. ¿Ya? Porque si no tenía que contar con 14 personas como de ¿no? Y contando las 14 personas como por. Y eso no corresponde porque quería sumar más de la cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo todo ejemplos de N, y a mí me hace este tipo de preguntas de O, yo tengo que tener un todo. ¿Ya? Es como hacer un solo conjunto. ¿Sí? Es como si yo dibujase un puro conjunto y dibujo un conjunto que va de acá, para acá, para acá y para acá. Y cuento todo lo que está dentro. O sea, yo tendría que sumar esos 6 números. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sumarían esos 6 números? 55. ¿Seguro? Yo diría que son 50. ¿Cierto? Porque si abajo tengo 20 que me sobran y eran 70, al restar sería 50, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo 50 estudiantes que les gusta el reggaetón o el pop de un total de 70. O sea, tengo la probabilidad de 50 de 70. ¿Se fijan? Y así yo calculo la probabilidad. ¿Ya? Entonces es importante que dependiendo de lo que me estén preguntando es el cómo yo interpreto. Ahora, si me hubieran preguntado que le gusta el reggaetón y el pop, ahí cambia la respuesta, ¿cierto? ¿Ahí cuánto sería si yo hubiera puesto una I? ¿A cuánto le gusta el reggaetón y el pop? 14, ¿no? 14, ¿cierto? Porque 14 es la intersección de ambos conjuntos. ¿Ya? Porque yo tengo 14 personas, tanto en reggaetón como en pop. Entonces, dependiendo de la letra que ustedes tengan en la pregunta, va a ser el cómo ustedes van a analizar. ¿Ya? Pero como en este caso era O, simplemente nosotros teníamos, como dice acá, sumar, ¿cierto? Teníamos que unir, ¿cierto? Lo que aparecía en el conjunto A con el conjunto B. Y en este caso, si sumamos 25 más 4 más 10 más 5 más 12 y más 4, nos daba 50 de 70. ¿Bien? Bueno, y acá obviamente aparecía lo que yo les había comentado hace un momento atrás, en donde nos decía que la regla de Laplace, ¿cierto? Que es como se llama,
permite calcular la probabilidad de un evento cuando los resultados del experimento son equiprobables, ¿ya? Equiprobables significa que tienen la misma posibilidad de ser escogidos, ¿ya? Ahora, y el espacio muestral es finito. O sea, por ejemplo, acá yo tengo 70 estudiantes y no tengo más de 70. Así que voy a poder calcular, ¿cierto?, esta regla. Y esta regla siempre se va a calcular con numerador, casos favorables, y denominador, casos totales. ¿Ya? Ahora, y tenemos, ¿cierto?, acá la respuesta final, que la probabilidad de elegir un estudiante entre los participantes de la encuesta que les guste el reggaetón o el pop es de, bueno, aquí dice 5 séptimos porque lo simplificaron, ¿ya? Pero como les decía, puede ser cierto perfectamente haber puesto 50 de 70, ¿ya? No hay ningún problema en ese sentido. Bien, entonces, vamos a tener que definir algunos conceptos. Primero, el espacio muestral, ¿ya? Que es este símbolo omega, ¿ya? En letras griegas, dice que es el conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, el espacio muestral de lanzar una moneda son cara o 6, ¿cierto? El espacio muestral, por ejemplo, de lanzar un dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? El espacio muestral tal vez de escoger una carta al azar va a ser el as 1, o sea, el as, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, de cada una de las pistas. ¿Ya? Entonces, espacio muestral se refiere a la cantidad o a los resultados, o sea, el espacio muestral se refiere a los resultados posibles que yo puedo obtener al momento de realizar un experimento. ¿Ya? Por ejemplo, yo lanzo una moneda, mi espacio muestral va a ser cara o sello, porque son los únicos dos posibles resultados que puedo tener. ¿Bien? Ahora, si yo tengo dos eventos, ¿ya? A y B, la unión de estos eventos va a ser que cada elemento que pertenece al experimento A o al evento A va a pertenecer también, puede pertenecer también al conjunto B, ¿cierto? Pero puede pertenecer a ambos conjuntos como también puede pertenecer a cada uno de los conjuntos estando uno en el otro. O sea, cuando yo hablo de que yo tengo que escoger un elemento que esté en el A o en el B, este puede estar solamente en el A, puede estar solamente en el B o también puede estar al medio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión de dos conjuntos, nosotros tenemos que, como dice, unir, sumar, ¿cierto?, los dos conjuntos y tenemos que considerar que los elementos, obviamente, que estén en ambos conjuntos, no los tenemos que sumar dos veces. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ahora, ¿hay una solución para eso? Sí, porque tal vez cuando nosotros tenemos ejemplos de esta manera y nosotros podemos visualizar cuál es la intersección, no hay problema. Pero va a pasar que yo no siempre voy a ocupar diagramas de Venn. Entonces, cuando no tengo diagramas de Venn, tal vez encontrar la intersección se me va a complicar un poquito más. Entonces, ahí hay algunas reglas que vamos a ver más adelante sobre cómo calcular. ¿Ya? Ahora, si nosotros retomamos el ejemplo anterior que teníamos arriba y nos preguntan ahora cuál es la probabilidad de que le guste el reggaetón y el pop, ¿cierto? Pues vámonos acá arriba. ¿Cuál será la probabilidad de que les guste el reggaetón y el pop? Habíamos dicho que era 14 de 70, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que sumar solamente los valores que están entre esos dos conjuntos y en este caso nos daría 14 de 70. ¿Ya? Bueno, en este caso sabemos que en el libro va a generar siempre la simplificación, ¿ya? Pero en el caso de mostrar, ¿cierto?, la cardinalidad del espacio muestral, es importante, ¿cierto?, que sepamos y tengamos, ¿cierto?, nuestro primer resultado como 14 de 70, ¿ya? Ahora, la intersección entre A y B, ¿ya? Así como siguiente definición, dice que es aquel en que cada uno de sus elementos pertenece tanto al A como también pertenece al B, ¿ya? O sea, el elemento que yo escoja, ¿cierto? Y para que sea intersección, tiene que estar en ambos lados, ¿cierto? Tiene que ser un número en común, ¿bien? Y simbólicamente se simboliza con ese, como una herradura, por así llamarla, ¿cierto? Que es obviamente contrario a lo que es la unión, ¿cierto? La unión era como una U, la otra es como una herradura, ¿cierto? Como una U al revés, ¿ya? Ahora,
datos que les pueden servir. Primero, el conjunto universo es aquel que contiene todos los elementos, ¿ya? Y que también se denota con la letra U, ¿ya? Y el conjunto vacío es el conjunto que no contiene elementos, ¿ya? Y se representa como con un cero con un slash encima, ¿ya? Eso significa conjunto vacío. Bien, ahora, veamos ahora otro tipo de ejercicios, ¿ya? En donde ya no se utiliza un diagrama de Venn, sino que se utilizan tablas, ¿ya? Es muy parecido. ¿Se puede escribir esa tabla en un diagrama de Venn? Sí, ¿ya? Pero por lo general se ocupan las tablitas porque realmente esa doble entrada es mucho más cómodo verla de esa manera, ¿ya? Ahora, dice que la siguiente tabla se muestra el total de candidatos a un puesto de trabajo según género y años de experiencia, ¿ya? Dice que vemos un total de 20 mujeres y 22 hombres que postulan este puesto de trabajo. Y por otro lado, al mirar las filas, vemos que hay 16 personas en total que tienen entre 0 y 5 años de experiencia y vemos a 26 personas que tienen más de 5 años de experiencia. Y en total tenemos un total de 42 personas las que fueron, las que son las postulantes a este puesto de trabajo, ¿ya? Ahora, si nosotros escogemos un candidato al azar, ya cualquiera, ¿cierto? De esa tabla, nos piden calcular la probabilidad de que sea mujer o que tenga de 0 a 5 años de experiencia y nos pide la probabilidad de que sea hombre y que tenga más de 5 años de experiencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos calcular la primera? ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de que sea mujer o que tenga 5 años de experiencia? Primero tenemos que identificar cuáles son los eventos, ¿ya? ¿Cuál sería como mi evento A? Si nosotros leemos, ¿cierto?, lo primero que nos están pidiendo. Porque nosotros tenemos que también definir, ¿cierto? Definir qué es lo que nos están preguntando, ¿ya? Porque nosotros ahí nos están pidiendo cuántas condiciones en ese problema. Ya, o sea, tenemos dos condiciones, ¿cierto? La condición 1 es que sea mujer. Y la condición 2, que tenga de 0 a 5 años de experiencia. ¿Ya? Entonces, esas condiciones nosotros las podemos llamar eventos. ¿Ya? Entonces, el evento A va a ser que sea mujer. El evento B va a ser que tenga entre 0 y 5 años de experiencia. Y tenemos que calcular la probabilidad de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Cuál sería la probabilidad de que al escoger un candidato esta sea mujer? ¿Cuál creen ustedes que sería la probabilidad de que sea mujer? 20 de 42, ¿cierto? ¿Por qué 20 de 42? Porque tenemos que, al final, la columna género femenino, el total es 20. Entonces, ojo, acá estamos viendo la probabilidad por cada evento, ¿ya? Eso es importante destacar. Tenemos que ver la probabilidad de que sea mujer, por una parte, y la probabilidad de que sea un candidato entre 0 y 5 años. ¿Por qué? Porque acá en medio tenemos una O, ¿cierto? Porque puede ser mujer o un candidato entre 0 y 5 años de experiencia. Si hubiese sido una I, ahí estaría bien la Andrea, ¿ya? Ahora, en este caso, probabilidad de que sea mujer, 20 de 42. Probabilidad de que tenga entre 0 y 5 años de experiencia, 16 de 42. Si se fijan acá con la tabla, solamente tengo que estar mirando los totales, porque está todo, ¿ya? La tabla, de hecho, a nosotros nos ayuda mucho más que el diagrama de Venn, ¿ya? Porque en esta información, en esta tabla de doble entrada, me está dando los totales. Y si que no los tiene, yo los puedo calcular, ¿ya? Va a ser más fácil, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo entonces la probabilidad de que sea mujer o que tenga de 0 a 5 años de experiencia? Sumando, ¿cierto? ¿Qué tendría que sumar? Tendría que sumar los 20 más 16. O habría que borrar la clase. O qué va a pasar con esto de acá. Porque esta lo estoy sumando acá. No lo voy a hacer. ¿Qué podría hacer? Ya podría sumar esto más esto solamente para no sumar esto dos veces. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Sería, imagínense que acá tenemos un diagrama, acá tenemos el otro, y esta es la intersección.
¿cierto? Entonces esa tenemos que sumar solamente una vez. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer sería sumar el 14 con el 6, que sería la probabilidad de las mujeres, más 10, que sería, cierto, la probabilidad de 0 a 5, porque ese 6 ya lo tengo incluido, ¿ya? Ahora, lo otro que también podría hacer, para no tener que estar siempre buscando eso, sería, no importa, sumo 20 partido 42 más 16 partido 42 y después simplemente le resto ese 6 partido 42, ¿cierto? Para que así yo no puedo estar pensando en cada ejercicio que sumar, que no sumar. Entonces, al final, para hacerlo más práctico, simplemente puedo sumar todo y al final le resto la intersección, ¿cierto? Y así no vamos a estar analizando cada ejercicio. ¿Sí? Entonces, como mucho más práctico. ¿Ya? Entonces, en el caso de los juegos, yo puedo sumar las dos probabilidades sin problema, pero al final tengo que restar lo que se intersecta, ¿sí? Para así no tener mayor dificultad, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar ahora cuando yo quiero calcular la probabilidad de que sea hombre y que tenga más de 5 años de experiencia? Acá sí tengo que buscar la intersección. Por ejemplo, si miramos la tabla, ¿dónde van a estar los hombres que tengan más de 5 años de experiencia? ¿Cuántos van a ser? Aquí en la tabla. 12, ¿cierto? Tengo 12 personas que son de género masculino y que además tienen más de 5 años de experiencia. Entonces, ¿cómo voy a dar la probabilidad? 12 de 42. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá estoy considerando ambas variables, estoy considerando la variable de experiencia y además la de género. ¿Ya? Porque tengo que escoger un candidato al azar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi totalidad de candidatos posibles? Van a ser 42. De los 42 yo voy a hacer la lista. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y además más de 5 años de experiencia? 12 de 42. ¿Ya? En este caso voy a ocupar la probabilidad total. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, dentro de poquito vamos a empezar a ocupar esta lista y nos vamos a dar cuenta de cómo ocuparla, ¿ya? Así que no hay problema. ¿Ya? Ahora, acá está explicado, obviamente, paso a paso lo que vimos recién, ¿ya? La probabilidad, cuando sea, en este caso, una O, ¿cierto? Tenemos que calcular, obviamente, los casos favorables versus los casos totales, ¿ya? En el caso de los favorables, vamos a tener femenino 6, 14 y de 0 a 5, 6 más 10, ¿ya? En un total de 42. ¿Ya? Pero como el 6 no se podía contar dos veces, simplemente se contó una vez, o si no se cuenta todo, nomás se le resta el 6. ¿Ya? Y en el caso de que sea hombre y que tenga más de 5 años de experiencia, vemos acá que los casos favorables solamente van a ser 12 de un total de 42. ¿Ya? Porque eso sería como la intersección. ¿Ya? Ahora, para interpretar los problemas, que esta es como la parte bastante como lo que yo les decía igual hace un momento atrás, tenemos que considerar que la unión de los eventos, ¿cierto?, está asociada con la disminución o la ventaja. Eso significa la disminución. O también la intersección va a ser a la conjunción, ¿ya? Que es la ventaja. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema que nos pide la probabilidad de un evento o otro evento, va a ser una unidad. Y cuando tenemos una condición y otra condición, va a ser una intersección. ¿Ya? A veces puede estar en la como a veces no puede estar en la nosotros un ejemplo donde viene, bueno, en algunos sí está y en otros no. ¿Bien? Y eso sería toda la parte de contenidos.